Antes me quiero sumar a los agradecimientos de Pablo, evidentemente, y al GDG, y a todos vosotros por, pues bueno, elegir esta tarde de abril para aprender un poquito de inteligencia artificial. Lo primero es saber por qué estamos aquí y por qué esto nos interesa. Si estáis aquí, imagino que seáis estudiantes de grado, de máster o que, bueno, os interesa este mundillo, ¿no? Este de aquí es Toby Lütke, el CEO de Shopify. No sé si conocéis Shopify. Shopify es una de las empresas más grandes a nivel mundial, el líder indiscutible del comercio electrónico. Y Toby Lütke el otro día envió un correo interno dentro de, bueno, a todos sus empleados, avisando e informando de que la IA, ahora a partir de ahora es, bueno, una obligación dentro de la empresa. Y que todas las contrataciones nuevas, requisito fundamental, usar bien la IA. Se malinterpretó, se filtró este correo y por eso lo ha hecho público. Os recomiendo la lectura. No sé si habéis visto también este gráfico de aquí, que es el número de meses que tardan las diferentes empresas o servicios en alcanzar 100 millones de usuarios activos, que no es lo mismo que 100 millones de usuarios. Los datos vienen de Yahoo Finance. Sí que es cierto que aquí tendría que haber un nuevo líder, que es Fred, de Instagram, aunque esos datos están un poquito falseados porque volcaron los usuarios de Instagram ahí directamente. Pero evidentemente ChatGPT es una de las tecnologías que más rápido ha crecido y junto con ChatGPT, pues Gemini de Google, Copilot, etcétera, y el resto de competidores. Y aquí volvemos un poco a- volvemos aquí un poco a comienzos del siglo XIX en Inglaterra, con los luditas. Tenemos un poco dos posturas, maximalistas de la IA, gente que aboga por, bueno, nos va a robar el trabajo, va a hacer todo por nosotros, nos vamos a quedar sin hacer nada. Bueno, si al final va a hacer todo, pues estaría muy bien. Y luego tenemos los que yo llamo los negacionistas de la IA, de que no sirve para nada, que al final nos ha robado los datos y absolutamente todo. Ante esta postura yo me sitúo un poco en el centro, aunque bueno, sí que es verdad que yo publico muy a favor de la IA, cualquiera que me lea pues pensará que soy maximalista de la IA, pero ni mucho menos. Hay que estar un poco en el medio, saber cuáles son sus bondades, sus defectos, y para eso estamos hoy aquí, para aprender un poco cómo utilizarla a nuestro favor en nuestro día a día como desarrolladores, como ingenieros de software o lo que sea, ¿no? Y aprovechando que estamos en la universidad y que algunos todavía, bueno, yo mismo me estoy formando aquí, haciendo un máster, tenemos que saber lo que es aprender y delegar en la inteligencia artificial. No es lo mismo decir, pasa sin problema, no es lo mismo decirle a la IA que nos haga el trabajo a saber nosotros lo que estamos haciendo y estar en control absolutamente de lo que está pasando, porque si no nos pasa lo que nuestro amigo Ili, que publicaba el otro día este tweet, es una persona que se dedica al bytecoding. Si habéis oído lo que es, al final tú le vas soltando ideas, la IA te va haciendo lo que sea, y ya hemos visto historias de, bueno, microempresas que van apareciendo y las tumban por fallos en ciberseguridad o en cualquier cosa. Entonces hay que tener cuidado con estos temas porque si no tenemos conciencia y control sobre lo que estamos haciendo, al final nos pasa lo que el amigo. Dicho esto, en la presentación vamos a hablar al principio de cómo podemos aplicar la inteligencia artificial al desarrollo, un poco de introducción, qué es Copilot, algún truco avanzado que he ido aprendiendo estos días, modelos en local, cómo podemos utilizarlos, cómo podemos implementarlos en nuestro flujo de trabajo, MCP, que es donde quiero dedicar más tiempo, un protocolo que ha aparecido muy recientemente y que va a cambiar la forma en la que trabajamos, y acabaremos hablando de MLOps. Yo trabajo como ingeniero cloud y DevOps para el Banco Santander, junto con Pablo, que somos compañeros de oficina, y es un poco mi área de experiencia profesional. Entonces, bueno, también quería traeros un poco de ese mundo aplicado al Machine Learning. Vamos a empezar con el desarrollo con IA. Y lo primero es donde pasamos el 90% del tiempo, aparte de reuniones, ¿no? Que son los IDEs, los entornos de desarrollo, ¿no? Ahora mismo hay mogollón de entornos de desarrollo que han aparecido nuevos con inteligencia artificial. Tenemos también bueno, los old school como Visual Studio Code, pero al final todos vienen a traer un poquito lo mismo. Hoy os voy a hablar de 4 principales, que son cursos Visual Studio, Try y Windsurf, pero también tenemos Firebase Studio de Google, que era el antiguo Project IDX, que funciona también muy bien y me sorprendió mucho, pero es más como producto en el que tú le das instrucciones, más enfocado a bytecoding, que luego puedes tú editarle y demás. Pero vamos a centrarnos en estas 4.
Cursor AI es ahora mismo el rey, el campeón. Sí que es cierto que el plan de pago no tiene capa gratuita, es bastante, bueno, no bastante caro, depende cómo lo veas, son 20 euros al mes, pero ahora mismo es el rey. De hecho, OpenAI estuvo en conversaciones con Cursor para adquirirles, que por cierto rechazaron. Dos características muy interesantes que tiene el uso de imágenes, tú le subes una captura, te la replica, y luego el tema de la documentación. No sé si habéis probado ya utilizar Copilot, etcétera, falla mucho en este tema, la documentación. O saca código anticuado, puede tener fallos de ciberseguridad, e incluso si tú le dices, oye, esta versión está anticuada, muchas veces te saca versiones incluso que todavía no existen. Te da dos saltos, todavía estamos, imaginaos, estamos en la 3.8 y ya te está dando la 3.9. Es decir, sufre de alucinaciones. Y esta feature yo creo que vendrá un poco a solucionar. Todos conocemos TikTok. Bueno, pues la empresa matriz publicó Trae, que es este ID de aquí, que esto os lo recomiendo sobre todo para empezar, porque es 100% gratuito. Lo único, bueno, cuidado con los datos con los que manejáis, porque bueno, todo lo que sea gratis, el producto sois vosotros, ¿vale? Windsurf, una alternativa muy similar a Cursor. El problema bueno, no tiene ningún problema. Ahora mismo, os había dicho, OpenAI estaba en conversaciones con Cursor para comprarla. Se ve que Windsurf es su segundo plato y está yendo ahora por ellos. No tanto por el producto en sí, porque OpenAI podría desarrollar un IDE en cualquier momento. De hecho, si os fijáis, las interfaces de todos son muy similares. Y esto no es casualidad y es que la mayoría son forks de Visual Studio, ¿vale? Windsurf está en conversaciones con OpenAI para ser adquirida, sobre todo por el tema de datos de utilización y luego también por la base de usuarios que podría llevar. Al final, OpenAI ha sacado modelos muy interesantes, pero dentro del mundo del desarrollo, generalmente, y si habéis probado, Cloud de Sonnet 3.5 y 3.7 y Gemini 2.5 Pro ahora mismo son los reyes indiscutibles. Entonces, OpenAI se quiere sumar a bueno, a este tren, ¿no? Y de hecho sacó 4.1 hace apenas un mes para esto. Y por último tenemos Copilot, que es mi favorito, el que yo utilizo más, en el que vamos a ver las demos a continuación. Copilot cuesta ahora mismo 10 euros al mes, aunque siendo comunidad universitaria lo tenemos gratis. Esto no sé si lo sabíais. De hecho, simplemente yendo a la página de GitHub os podéis registrar con el enlace bueno, con el correo de la universidad y tenéis al final el plan Pro gratuito. Yo es el que utilizo, funciona realmente bien. Y a modo de resumen, esta slide hace un par de semanas, ya han cambiado un poco las cosas, la actualiza hoy, y si os fijáis ya apenas tiene sentido. Quitando el precio y los modelos, prácticamente ya todas comparten la misma información. Los modelos, independientemente de que alguno te permite utilizar Grok, DeepSeek, Gemini, etcétera, para mí son prácticamente lo mismo. Veremos que luego en Copilot podemos incluso correr modelos nuestros que tengamos en el ordenador. Y por el precio recomendaría pues empezar por Trae, por Copilot, que son gratuitos, y ya si os gusta más, iros a Cursor. Bien, entonces vamos a centrarnos ahora un poquito en Copilot. Para utilizar Copilot, simplemente en Visual Studio Code os instaláis la extensión, que seguramente muchos la tengáis. También está para bastantes más IDEs. Está para NeoBeam, está para Eclipse, tengo aquí apuntado, para JetBrains, o sea, bueno, para mogollón de IDEs, así que no solo limita a Visual Studio. Tenemos tres modos. Modo que yo llamo ChatGPT, porque es como AdMode. Sencillamente, bueno, le puedes hacer preguntas, él te responde, sirve bien para explicar código, pero bueno, más allá de eso, lo utilizo bastante poco. Una cosa muy importante es que siempre tiene contexto de lo que estás viendo en pantalla. El modo edición, que al final es lo mismo, pero te incluye las ediciones de texto, y el modo agéntico. Esto lo han sacado hace muy poquito y viene un poco a cargarse a Cursor. Cursor sí que tenía este modo agéntico desde hace bastante tiempo y al final lo que te permite es tú darle una instrucción y él, bueno, lo que hablábamos antes del bytecoding, ir haciendo toda esa serie de tareas de forma independiente. Aunque no es independientemente del todo, porque al final tienes que ir tú aplicando a continuo, es decir, dándole permiso para que lo vaya haciendo, ¿no? Cosa que en Cursor tiene una opción para que sea auto-approve, tú te olvidas y él va automáticamente haciendo todo. El modo agéntico además te permite ejecutar comandos, eso se limita a código, por lo que es bastante más, bueno, va un paso más allá del modo edición. Y llegamos a una de las slides más importantes que es el contexto.
Al final, de nada sirve que nosotros le pidamos cosas si no le damos el contexto de nuestro código. Al final, nosotros si clicamos aquí en contexto, nos va a salir aquí un desplegable y nosotros aquí le podemos indicar cualquier fichero sobre el que estemos trabajando. Es decir, en un fichero, en un proyecto que, o sea, un frontend mismamente de Next.js, si nosotros no le indicamos el CSS, JavaScript, él va a dar por hecho que hay uno, pero no te va a decir cuál es. Posiblemente alucine, falle. Entonces el contexto es una de las cosas más importantes. Cuanto más contexto le des de tu proyecto, mejor te va a solucionar bueno, las peticiones que le hagas. Luego tenemos tres tipos de interactuar con Copilot. Comandos slash, que para mí los van a deprecar próximamente, participantes y las variables. ¿Por qué digo que los comandos slash los van a deprecar próximamente? Porque si os fijáis es lenguaje natural. Busca, explícame, arregla. Todo esto ya nosotros lo vamos haciendo de forma natural con, bueno, con nuestras peticiones. Sí que es cierto que hay uno muy importante, es clear, y es cuando ya Visual Studio Code, bueno, Copilot se lía, ya no puede más con, con las peticiones, sigue atascado, le metemos un clear, nos dé miedo, se olvida de todo y empieza de cero. Muy, muy, muy útil. En segundo lugar, tenemos los participantes del chat. Aquí nosotros podemos indicarle quién queremos que participe en el chat. Por ejemplo, podemos hacer el otro día, por ejemplo, con Visual Studio Code, está por aquí. Si no sabéis de memoria cómo hacer, por ejemplo, un div entre dos ficheros para ver las diferencias, simplemente le decís, oye, ¿cómo se hace esto? Y te pone aquí un botón, le das y te lo hace automáticamente, lo cual es muy cómodo. Otra es la terminal, que este ya lo pilla automáticamente, tampoco hace falta mencionarle, pero si no sabes cómo hacer algo, le pides y él directamente te lo manda a la terminal. Y luego tenemos las variables. Las variables volvemos a lo de antes, contexto. Podemos pasarle la última ejecución de un comando, podemos pasarle todo esto son MCPs que veremos más adelante. Prácticamente contexto, pero en forma de hashtag. Nosotros no tenemos que escribir absolutamente todo, lo cual también pues es bastante curioso. Y lo dicho, luego veremos los MCPs, tampoco me quiero adelantar. Y una cosa bastante interesante de Copilot es que lo podemos personalizar. Se puede hacer desde la página de GitHub, que al final es quien organiza y distribuye Copilot. Y simplemente, pues bueno, desde el Copilot le damos ahí a Personal Instructions y aquí merece la pena dedicar unos minutos a decirle si quieres que te responda en inglés, en español, tu lenguaje favorito. En mi caso, pues, oye, quiero que me hables, si me pongas ejemplos en TypeScript, ¿no? O que me hables en un tono informal, que me pongas ejemplos, que no me lo pongas, cada uno lo que quiera. Instrucciones de Copilot. No sé si conocéis la carpeta .github. Aquí podemos almacenar, por ejemplo, los workflows para los GitHub Actions, podemos almacenar plantillas de issues, un mogollón de cosas para productos relacionados con GitHub. Pues bien, para Copilot han sacado este fichero que os recomiendo encarecidamente que trabajéis y le dediquéis tiempo si tenéis algún repositorio, porque os va a ahorrar mucho tiempo. ¿En qué sentido? Este fichero os va a servir para definir instrucciones a nivel de repositorio que va a ir pillando constantemente sin necesidad de dárselo como contexto. Entonces, imaginad que tenemos, volvemos al ejemplo de antes, un front de Next.js. Entonces le podemos dar instrucciones, oye, este es un proyecto de Next.js, utiliza estas dependencias en estas versiones, busca solo para estas versiones, yo compilo con este comando, la documentación quiero que me la hagas así, y tú inviertes una vez el tiempo en dedicárselo y luego ya él sabe perfectamente cómo quiere para ese proyecto en específico que se comporte. Lo interesante es que tú no tienes que llamar a este fichero desde el chat para que lo tenga en cuenta, directamente por estar dentro de la carpeta .github te lo va a pillar y al final es un ahorro de tiempo monumental. Y así no tenéis luego miedo de meterle un barra clear cuando se quede pillado, porque ya tiene el contexto de vuestros ficheros. Yo personalmente utilizo muchos ficheros YAML y dependiendo de la tecnología, pues tiene 2, 4 espacios y aquí en este caso pues te ahorra tiempo. Y luego otra cosa que han sacado, que no me acaba de convencer, pero os lo cuento, son los prompt files, que de hecho están en beta y no sé si llegarán a lanzarse. Al final, el prompt file, volviendo al ejemplo del front, imaginad que tenemos una página web con muchos muchos formularios, y queremos que todos tengan el mismo estilo. Pues bien, en vez de escribir cada vez que queremos un prompt para ese caso, lo definimos una vez, lo almacenamos en esa carpeta, lo único sí que se lo tenemos que pasar como contexto. Pero bueno, si vas a hacer 50 formularios, pues bueno, escribes una vez, se lo pides y listo. A nivel de modelos, pues bueno, la verdad que tiene compatibilidad con la mayoría e incluso
nosotros, si tenemos una API key, por ejemplo, de Gemini y un modelo especial, podemos desde aquí, Manage Models, seleccionamos el modelo que queremos, le metemos la API key y estaríamos directamente tirando de ese. E incluso, si tenemos un modelo local corriendo en mi equipo, como es el caso, que ahora os enseñaré, podemos seleccionarlo y estaríamos tirando de ese modelo local. Es decir, no dependeríamos de un tercero e incluso, como ayer, si se nos va la luz, podríamos seguir trabajando, si es un portátil, evidentemente. Y hablando de modelos locales, vamos a ver qué son, cuándo utilizarlos, cuándo no utilizarlos y sus bondades. ¿Cuándo utilizarlos? Pues bueno, nuevamente el día de ayer hubiera sido un buen ejemplo, cuando estamos offline, si estamos también en un vuelo y queremos seguir trabajando. Para procesar datos sensibles, si estamos en un hospital no pueden salir los datos, son datos sensibles que están protegidos por la Ley Orgánica de Protección de Datos, la GDPR, etcétera. Pues bueno, un modelo local podría hacernos el apaño. Tema de coste. Si no queremos pagar una licencia, ya hay modelos lo suficientemente buenos para correr en máquinas sencillitas y que hacen buen trabajo. Y luego también integración con sistemas como ejemplos que vamos a ver ahora, incluso personalización. No todo es oro lo que reluce, también pues bueno, necesitamos un hardware lo suficientemente potente, aunque bueno, ya hay modelos que incluso corren en el navegador, vamos a ver ahora. No estoy hablando de ChatGPT que corre en el navegador, sino que nativamente corre el modelo de JavaScript en el navegador. E incluso una Raspberry Pi el otro día probando en un Model B Plus que tiene 512 megas de memoria, estuvo corriendo un modelo chiquitillo sin problema, por lo que ya los requisitos de hardware, a no ser que quieras un modelo muy grande, no es necesario. Tema de consumo energético, si son modelos grandes, los tenemos corriendo todo el día, sí que es un problema. Y luego las ventanas de contexto, que vienen limitadas a 4.000 tokens. Entonces, una vez pasamos esos 4.000 tokens de ventana de contexto, pues la calidad de las respuestas decrece bastante. Pero esto sí que ya, bueno, la mayoría de los modelos locales lo soportan, se puede cambiar y incluso se puede hacer swap, ¿vale? ¿Qué opciones hay para correr modelos? Pues si hubiera hecho esta presentación hace 2 semanas, estaríamos con el MStudio y Llama, quitando otras más chiquititas, ¿no? Pero Docker se asomó a la fiesta, el 4 de abril, lanzó un blog post, ¿no? Donde decían que se unían a este mundillo de los modelos. Y al final con Docker, no sé si habéis utilizado Docker para utilizar, bueno, yo al final lo utilizo prácticamente todos los días y me sorprendió mucho que se sumaran a esto. Si habéis trabajado con Docker, conocéis el Docker Hub, pues han abierto un apartado dentro del Docker Hub donde podéis simplemente coger los modelos. Vamos a hacer una pequeña demo para que veáis cómo funciona, Docker. Pues sencillamente, ahora mismo está en beta esta función, pero si os fijáis, tenemos que tener corriendo Docker, evidentemente, ¿vale? Y simplemente si habéis trabajado con imágenes Docker, es exactamente los mismos comandos, pero le añadimos model antes del comando y ya con eso lo tenemos. Entonces, por ejemplo, yo aquí tengo preparado un modelo, que es ASmall, entonces nosotros podemos hacer así y ya estamos en el modo chat. Entonces, pues le podemos preguntar lo que quieras. Y esto está corriendo todo directamente sobre mi equipo. Directamente él se ha encargado de bajarse el modelo y ya está corriendo sobre ello. A cortarlo. Vamos a volver aquí. ¿Vale? Seguido tenemos el MStudio, que es la opción más bueno, más sencilla. Al final tenemos una interfaz idéntica o muy parecida a la de OpenAI, la de Gemini, etcétera. Y aquí simplemente, pues bueno, nos podemos descargar un modelo y nos lo podemos llevar offline a cualquier lado. Lo bueno de esto es que ya tenemos una interfaz preparada y nos sirve como gestor de modelos, etcétera. Lo mismo, dentro de su página web, al final el catálogo, pues tenemos Gema de Google, tenemos Quen, se va actualizando diariamente y bueno, es tremendo. Y lo bueno es que tenéis en formato GGUF y MLX, que algunos lo permiten en GGUF, aquí también tenéis los MLX. ¿Vale? Ahora os enseño el MStudio, pero antes os voy a enseñar Oyama, que es mi favorito, el que llevo utilizando bastante tiempo. Funciona exactamente igual que el de Docker. También tenemos su página web con
con todos los modelos y aprovecho y os enseño los dos. En el caso del MStudio, si os fijáis, la interfaz es esta. Yo aquí tenía Alia, que es el modelo que hizo, bueno, se hizo públicamente, ¿no? Desde el gobierno, y lo estuve probando aquí para, bueno, para traducir unos textos del gallego al catalán. Al final tenía todas las lenguas cooficiales y lo estuve probando, ¿no? No funcionaba, bueno, lo han mejorado, eso sí que es cierto, y bueno, la interfaz tampoco os voy a descubrir aquí el fuego porque es como ChatGPT. Y con Oyama tenemos lo mismo. Al final tenemos que tener corriendo Oyama. Bien. Y si os fijáis, los comandos son idénticos a los de Docker. Podemos hacer un Oyama list y aquí tengo Llama 3b, ¿vale? Llama 3, Llama 3.2. Y ya vamos por Llama 4, pero bueno, tengo aquí Llama 3. Tarda un poquito más que Docker. Y todo esto está corriendo en local directamente sobre el ordenador. Al final, esto que estamos haciendo ahora es muy básico, pero vamos a ver que esto se puede utilizar luego para hacer, bueno, pues pequeños programas o ejecuciones o incluso beberlo en aplicaciones y asistentes de forma muy sencilla porque al final trabajan con una API. Entonces pone un localhost en nuestro equipo y podemos consumirlo, ¿vale? ¿Cómo elegir un modelo local? Pues bueno, son tres variables, bueno, son más, pero principalmente tres. La primera, el tamaño, el número de parámetros que tiene el modelo. Los americanos, recordad que usan billions, creo que son nuestros miles de millones, y tenemos, pues, bueno, incluso más pequeños de 3 billions hasta 700 y, bueno, los trillions que utilizan, que son nuestros billones que está utilizando ahora OpenAI en sus modelos flagship, ¿no? El propósito es para qué están hechos esos modelos. Generalmente vais a ver dos, Text e Instruct. Os recomiendo para estas pruebas Instruct, ¿no? Que están más preparadas para pedirle, nosotros, hazme este código, tradúceme esto, ¿no? Ya son instrucciones. Y por último, la cuantización. Al final, un modelo generalmente está hecho, los pesos están en punto flotante en 32 bits. Todo al final ocupa mucho espacio en memoria. La cuantización lo que nos permite es acortar esos bits 8 a 16, a 4. Aquí, bueno, os pongo un ejemplo de Quen 2.5 con una cuantización de 3. Esto al final ahorra mucho espacio en memoria, nos permite optimizar los recursos, pero perdemos mucha precisión. Así que cuidado con ello. Con una cuantización de 8, de 5, yo he obtenido resultados muy buenos con modelos relativamente grandes en esta máquina. Y esto, como os comentaba, lo podemos utilizar en Visual Studio Code. Desde donde estábamos, si le damos Manage Models y elegimos Oyama, todavía no tiene para Docker, pero no creo que tarden mucho en meterlo si al final acaba llegando y sale de beta. Nosotros, por ejemplo, hemos estado corriendo Llama 3 y esto lo podemos utilizar para desarrollar. Es decir, yo aquí estaba completamente offline y yo aquí estaba utilizando Copilot directamente con Llama. Es decir, aquí yo no necesitaba ni OpenAI 4.1, 4.5, absolutamente nada. Directamente corriendo sobre mi máquina y funciona, evidentemente, no tan bien como esos modelos, pero nos puede salvar de alguna. Y os comentaba también que podemos correr modelos en el navegador. Y esto no me estoy refiriendo aquí a irnos a chatgpt.com, sino esta página de aquí, una persona que ha desarrollado bueno, una demo, pero que funciona bastante bien. Y si os fijáis, tienen modelos incluso de 78 megabytes. ¿Vale? Nosotros aquí sí le podemos dar load model y en ese momento lo que nos haría es cargar ese modelo en el navegador y poder probarlo directamente. Es decir, esto estaría corriendo sobre el JavaScript del navegador. No estaría yendo a un servidor de terceros ni nada. De hecho, aquí yo creo que lo podemos probar. Incluso si desconectamos el wifi seguiría funcionando. Ya está cacheado. De hecho, aquí vamos a limpiar la caché y seguiría funcionando. Y esto, como os comentaba, nos sirve también para hacer desarrollos. Y os voy a contar uno que hice yo. Yo estaba con un compañero, teníamos una cuenta de Twitter en la que publicábamos actualidad de tecnología.
y decidimos hacer un experimento, que fue automatizar la cuenta con un modelo de inteligencia artificial. Entonces, nosotros lo que teníamos era, nos dimos cuenta que siempre buscábamos noticias entre fuentes inglesas, ¿no? Entonces, yo lo que diseñé fue una aplicación que al final con un atajo del móvil compartía una noticia, ese enlace iba a mi servidor, se almacenaba la URL en mi servidor y yo en mi equipo, desde ahí, tenía un cron job que iba consultando ese fichero. Y en cuanto detectaba un cambio, lo que hacía era ir a esa página web, hacía web scraping de la página web en inglés e iniciaba lo que llaman ahora un proceso agéntico, un workflow agéntico, ¿no? Que son varias llamadas a un modelo en línea. La primera de ellas traducía del inglés al español la noticia, después de hacer el web scraping. La segunda de ellas lo que hacía era resumirla y la tercera lo que hacía era generar un tweet. Y con la API de Twitter lo publicaba bueno, a la red social. Este proyecto lo tengo público si lo queréis ver y probar. Y luego, por último, también se pueden correr en el móvil. Esto es un proyecto que estoy desarrollando, espero que salga este año, y lo que nos va a permitir es, en equipos como el móvil, el iPad, correr modelos offline. Ya está funcionando y espero eso, que a mediados de año esté disponible. De hecho, aquí tengo un vídeo en el que os enseño, si os fijáis como modo avión, no hay conexión a absolutamente nada. Y yo aquí le hago consultas y como veis, directamente sin conexión y corriendo sobre mi equipo, pues bueno, me da una respuesta a lo que, a lo que le pregunté en ese momento. De unas horas. Vale. Vamos a hablar ahora sobre MCP. Si me permitís, voy a beber un poquito de agua. Mi feed de Twitter ha sido este el último mes. MCP. No he visto otra cosa, ¿vale? Y al final, ¿qué es MCP? Pues bueno, para explicaros qué es MCP, que me parece uno de los aspectos más importantes de esta sesión, me voy a ir al 20 de noviembre de 2022. Y diréis, ¿por qué esa fecha? Pues bueno, esa fecha fue el día que OpenAI publicó ChatGPT, ¿vale? Y no sé si os acordáis, pero la interfaz era así de simple. Así de simple, pero así de sorprendente al mismo tiempo. Yo recuerdo la primera vez que lo utilicé que me dejó loco, pero sí que es cierto que en este momento tú le pedías que enviara un correo y no lo hacía, que sin hacer, que lo puede hacer. Tú le pedías una imagen y no te la creaba, le pedías un documento y tampoco te lo creaba, es decir, te generaba texto pero no era capaz de ir más allá. Luego llegaron las tools. Al final las tools son herramientas que OpenAI fue desarrollando para aumentar las capacidades de ChatGPT. Me pregunté el otro día a ChatGPT cuáles eran y me las dijo. Python, para ejecutar código, generación de imágenes, búsqueda en la web, generación de documentos y también la bio, que es todo lo que va aprendiendo sobre nosotros. Un ejemplo muy importante es el de Yuan Tiandeng, que es doctor por la Universidad de Harvard, es profesor también en la Universidad de Waterloo, e hizo un experimento haciendo multiplicaciones de números de hasta 20 dígitos, ¿no? Y aquí compara la precisión de O1 mini, bueno, el 12 de septiembre del 24, junto con O3 mini. Y si os fijáis ya a partir de 10 dígitos, empieza a caer mucho la precisión. Incluso ya con números de 4 dígitos la precisión no es del 100%, cosas que nosotros podríamos hacer sin ningún tipo de problema de memoria y luego con la calculadora. ¿Por qué pasa esto? Evidentemente porque el modelo no lo está calculando. Está yendo a ver a su training set y evidentemente si ha visto 5 por 6, 50 veces en el training set te lo va a decir. Pero el momento que tú le des una multiplicación nueva, evidentemente, hará una estimación, pero no adivinará cuál es. La solución a esto es usar tools. Lo dicho, nosotros sabíamos que aquí teníamos tools y es capaz de utilizar código en Python. ¿Cómo lo solucionamos? Oye, multiplícame esto por esto, divídelo entre tal, usa tools. En ese momento lo que va a hacer por debajo es el código en Python, que eso lo sabe hacer perfecto, y en Python no va a fallar, o sea, eso es seguro. Y luego lo que nos va a hacer es ver este resultado. ¿Vale? Que por cierto aquí, si fuera tu saldo en el banco, no te olvides invitarme a un café, luego ya veremos. Y para solucionar esto, no sé si veis por dónde voy, llega MCP. Al final OpenAI, bueno, ha desarrollado 5 tools. Una empresa muy grande, con un presupuesto enorme,
ha sido capaz de desarrollar 5 tools. Imaginad si OpenAI tuviera que desarrollar una para enviar correos, una para ver YouTube, otra, o sea, podría hacer mogollón, pero no lo van a hacer. ¿Por qué? Porque tenemos MCP. Al final MCP es un protocolo desarrollado por Anthropic que viene a dar solución a esto, ¿vale? MCP lo que nos permite es hacer un puente entre el LLM, sea el que sea, y diferentes servicios, ¿vale? Por ejemplo, vamos a hacer las demos en Claude. Yo, por ejemplo, tengo 78 ya disponibles y que veremos ahora. Y esto ya viene para quedarse. Sundar Pichai, CEO de Google, preguntó hacía unos días, ¿MCP o no MCP? La comunidad se volcó a favor, escuchó el feedback y dijo que lo implementarían. OpenAI, los próximos meses estará integrado dentro de ChatGPT. Ahora mismo está disponible en bastantes clientes y los grandes ya lo están implementando. Shopify, hablábamos de Toby Lutke al principio de la presentación, ya han desarrollado su propio MCP y no son los únicos. Ya empresas como GitHub y otras tantas tienen el suyo. Y Carlos Santana, que muchos le conoceréis, o CSV, ya habla de ello como un estándar. O sea, sin que lo hayan llegado realmente a implementar, empresas como Google ya habla de un estándar. También tenemos el Boston Consulting Group, que bueno, esta slide la he metido ayer porque lo vi que lo habían publicado hace nada y me pareció relevante, que sacara un informe hablando de MCP. Me sorprendió mucho que el Boston Consulting Group lo hiciera y hablaba de las capacidades agénticas que esto iba a traer y cómo se podía implementar en empresas. Y es que los ejemplos que vamos a ver son sencillos, aplicados un poco a nuestra vida personal, pero pensad las implicaciones que va a tener MCP dentro de los flujos de trabajo de las empresas. Vamos a ver la arquitectura ahora, cómo funciona, cómo es la comunicación, cómo se establece todo. En primer lugar, y para entendernos, nosotros tenemos un cliente, veremos pruebas con Cloud y con Visual Studio, también está en Cursor y otros tantos. Dentro de este cliente vive albergado el cliente MCP que se comunica con los servidores MCP. Y al final el servidor MCP puede hacer de todo. Puede enviar un WhatsApp, puede subirte las persianas de casa, puede ordenarte el escritorio, puede hacer mil cosas. Ahora bien, la arquitectura y MCP. Esta imagen es de la documentación de Anthropic, que por cierto os la recomiendo, está muy bien. Y al final es un poco lo que veíamos anteriormente. Tenemos el host, que es nuestro LLM, nuestro Cloud, es nuestro Visual Studio. Y dentro del host vive nuestro cliente MCP, que es el encargado de comunicarse con el servidor MCP a través de la capa de transporte, que generalmente es STDIO, pero también tiene SSE, Server Side Events, aunque no se está utilizando en mayor medida. ¿Cómo se realiza la conexión? No sé si os acordáis del Handshake TLS, igual ya nos pilla lejos, ¿no? Pues es muy similar a la versión 1.3. Si os acordáis, la 1.2 era más larga, teníamos el SYN, el ACK, etc. Esta se parece más a la versión 1.3. Al fin y al cabo, nuestro cliente MCP, si os acordáis, vivía dentro del host, lo que hace es inicia una request a nuestro servidor. En esta request lo que le dice es la versión del protocolo MCP que está utilizando y sus capacidades. El servidor le responde con lo mismo, su versión soportada y todas las tools que tiene disponibles. Es decir, por ejemplo, pongamos un ejemplo que yo estoy aquí como cliente y me quiero comunicar con el servidor MCP de Kit, ¿no? Pues mi cliente le dirá, pues oye, yo tengo la versión de MCP 1.5, el servidor dice, vale, yo también tengo la 1.5 y mis capacidades son crear un repositorio, crear una issue, responder una issue, hacer una pull request, etc. Y en ese momento te manda una notificación de inicialización para que ya la conexión pueda funcionar entre ambas partes. Tema de mensajes. Generalmente vamos a tener solicitud-respuesta. Nosotros como cliente tenemos una petición, el servidor hace lo que tenga que hacer, nos responde y nos da una respuesta. Pero también tenemos notificaciones, ¿vale? En la capa de transporte, había dicho que teníamos STDIO, lo utilizaremos ahora, pero también tenemos los server-side events que se utilizan para las notificaciones. Casi no he visto implementaciones de esto. Al final sería muy interesante para datos en tiempo real, donde en este caso solo el servidor manda información al cliente, hay comunicación bidireccional, es simplemente el servidor mandando información al cliente e imagino que esto pues, pueda tener aplicaciones, pues lo dicho, para datos en tiempo real. Terminación, el propio servidor envía un close,
¿Ha ido todo bien? O fallos o desconexión del tráfico. Viene a ser un fallo. Ahora bien, si queremos utilizar MCP, necesitamos tres cosas. Un cliente MCP, un servidor MCP, puede ser de terceros o propios, y un punto de unión, es decir, un fichero de configuración como los MCPs. Yo estoy utilizando Claude para las pruebas. Llegará OpenAI a ChatGPT, a Google, no sé cuándo llegará, pero por ahora estoy utilizando Claude. Claude tiene una capa gratuita que para probar y demás está muy bien. Si no, en Visual Studio Code, si activáis el modo agéntico, también está disponible, ¿vale? Y aquí tengo un enlace. Luego, bueno, he preparado un repo con instrucciones para que podáis probar todo. Lo compartiré al final. Y aquí tenéis una lista de todos los clientes que están disponibles. Importantes, Claude, Visual Studio Code, Cursor, Windsurf, pero luego hay, pues bueno, pequeños así de terceros que también están muy bien. En Visual Studio Code, como os había dicho, también lo tenemos, que de hecho, si tenéis configurado Claude, os lo pilla automáticamente Visual Studio Code, ¿vale? Y para configurarlo, vais a tener, depende si estáis en Windows, en Linux, en Mac, un fichero de configuración que es este, Claude Desktop Config, os voy a enseñar dónde encontrarlo, y este fichero es el que necesitáis configurar para habilitar los MCP, ¿vale? Entonces, vamos a salir de aquí. Pongo un atajo aquí. Vale, si os fijáis, yo aquí tengo, bueno, de hecho lo podríamos abrir en Visual Studio Code. Se va a ver mejor. Vale. Tengo aquí un pad de GitHub, este logo, un poquito de zoom. Ahí me he pasado. ¿Qué tal se ve ahí? Un poquito más. Muy bien. Al final este, bueno, es un fichero de JSON de configuración muy básico. Tenéis el MCP server, ¿no? Y por cada uno tenemos una entrada con su nombre. Poner patata, lo que queráis, da absolutamente igual. Y luego, muy importante, comando argumentos. Y algunos sí que tiene algún argumento a mayores. Por ejemplo, este de aquí, de WhatsApp, podríamos considerar. O este de aquí de File System. Mira, este me sirve como ejemplo. Al final, este de File System, que lo veremos ahora en acción, te permite acceder a los modelos, a los ficheros locales de tu ordenador. Tú le indicas el comando, que en este caso es npx, y le pasas los argumentos. Al final es aquí las rutas que yo le tengo permitido. Y hablando de esto, vamos si queréis hacer una demo. No sé si verá muy pequeño, Pablo, si no me dices. ¿Vale? Por cierto, para llegar al fichero de configuración, estoy aquí dentro de Claude. Si os vais a ajustes de Claude, en desarrollador, que veis aquí yo tengo mis MCPs ya preparados, ¿vale? Si le dais aquí a editar configuración, os va a abrir el fichero este que acabamos de ver. Aquí es donde tenéis que meter todos los ítems, ¿no?, dentro del JSON para que estén disponibles, ¿vale? Entonces, yo aquí tengo preparado en mi equipo, si os fijáis en la carpeta de descargas, suele estar ordenada, pero ahí tengo, bueno, no sé si se verá muy pequeño, fotos del perro, de mi perro, de Woody, de algún gato y algún trabajo del máster, documentación, etcétera. Entonces, yo lo que le voy a pedir a Claude es que me organice la carpeta de descargas, ¿vale? Entonces, en este momento, y si no me deja mal, Claude lo que va a hacer es detectar que hay un MCP que es capaz de acceder al sistema de ficheros y lo que va a hacer es ir generando, voy a poner esto por aquí, para que lo vayamos viendo en tiempo real. No sé si igual por la conexión nos lo va a tirar. En este momento, si os fijáis aquí en este 82 de aquí abajo, yo tengo 82 herramientas MCP disponibles, ¿vale? Al final hay una cosa muy importante y es que no es lo mismo un servidor MCP que una herramienta. Un servidor MCP tiene varias herramientas. Mira, en este caso ya he detectado que quiere utilizar un MCP. Siempre nos va a preguntar por ello. Esto, bueno, es algo que
según aumente la seguridad y la confianza en MCP, pues cambiará. Le vamos a decir que a permitir. Y en este momento, él, sabiendo las tools que tiene, pues de crear carpetas, eliminar ficheros, mover ficheros, copiar ficheros, de hecho aquí nos está pidiendo otro, lo que va a hacer es ir organizando los ficheros él solo. ¿Vale? En este caso, si os fijáis, aquí lo que está haciendo es, primero, ver qué hay en mi carpeta de descargas. Aquí lo que nos está pidiendo es crear una carpeta. De hecho, si os fijáis, yo no he tocado nada y él ya ha generado una carpeta de documentos, una carpeta de imágenes, él por su propio IP. Seguramente ahora me pida permisos, eso es para mover los ficheros, ¿vale? Y lo que va a ir haciendo ahora es ir copiando los ficheros ahí dentro. Si os fijáis, es un poco rollo el tener que ir dándole uno a uno para que lo vaya haciendo, pero esto imagino que irá cambiando con el tiempo. Si le dejamos, pues bueno, acabará haciéndolo. Ahora bien, ¿cómo sabe Claude que puede hacer estas cosas? Pues bien, si os fijáis en el fichero de configuración, nosotros le habíamos dicho a dónde tenía que ir a leer. Y en la comunicación que habíamos visto, cuando intercambia las tools, él está diciendo lo que puede y lo que no puede hacer. Ahora lo veremos más adelante en detalle. Y si os fijáis, ya me he organizado gran parte de los documentos. Aquí en la carpeta de documentos me han metido los PDFs, bastante bien. Y aquí en imágenes, pues bueno, las diferentes imágenes. Y bueno, le damos un aprobado. Vale. Era el de, bueno, el que ya graba en vídeo por si fallaba. También podéis controlar las persianas de casa. Ejemplos de, este no es mío, esta no es mi casa, esto está sacado de Twitter y es de una persona que ha conseguido, si os fijáis, mira, ahí sube las persianas, con un modelo en local poder controlar accesorios de HomeKit directamente. Es decir, que en un momento nosotros con Claude, con ChatGPT, con Gemini le podremos decir, súbeme las persianas de arriba, lo que sea, ¿no? Luego también tenemos el de GitHub. Si os fijáis, yo aquí añadí el servidor de GitHub y GitHub tiene un servidor MCP muy bueno. Te permite crear repositorios, issues, crear ficheros, editarlos. Entonces yo aquí le pido que me cree un repositorio dentro de GitHub, ¿vale? Creo que era un Hello World sencillo, que uno al mundo. Y lo que le pido dentro es que me cree un fichero Python y luego una issue y creo que era una pull request, ¿vale? Entonces, en este momento yo le di permisos a esa tool. Una cosa que estaría muy bien es poder darle permiso al MCP en general, porque si os fijáis, por cada tool le tengo que dar yo un permiso. Bueno, no es del todo rápido. En este momento lo está creando. Yo aquí no estoy tocando nada. Y él por debajo lo que está haciendo es, ya me lo ha dicho, el repositorio de la mundo ha sido creado. Pues yo recargo y ahí tengo ese repositorio de la mundo. Ahora le pido que me cree un fichero. Él lo que hace es crear ese fichero en Python y directamente sin tocar ni Visual Studio Code, ni GitHub, ni nada. Él está haciendo todo de forma autónoma. Y no quiero que os quedéis con la superficialidad de este ejemplo. Al final esto, imaginadlos en un modo agéntico, donde el LLM puede ir generando ficheros, editándolos, subirlos a un hosting, como veremos ahora, lo que se os ocurra. Al final las ideas de MCP son infinitas. Aquí ya me he creado el fichero, muy sencillito, evidentemente, y creo que ahora le pedía una, una issue con mejoras, ¿no?, en el repositorio que me creaba. El de GitHub os lo recomiendo. Lo único malo es que tenéis que tener una clave API directamente sobre el JSON, que bueno, no es lo mejor, pero bueno, sabéis que la podéis generar desde los ajustes de desarrollador de GitHub. Vamos a ver que acabe. Aquí, como veis, las issues están vacías. Este le tengo corriendo en Docker en vez de en npm y encuentro que no falla, pero no va tan bien. Si os fijáis, mira, aquí ya lo ha generado y dentro, pues bueno, tiene una issue con diferentes mejoras para un Hello World que evidentemente pues no va a haber mucho. Y luego también MCP lo que puede hacer es enviar un WhatsApp a tus amigos. Este es un MCP de terceros. Aquí muy importante que tengáis cuidado donde metéis vuestros datos. Hay muchos MCPs y ha habido
bueno, filtrados de datos, tened cuidado, pero uno de ellos es WhatsApp. Entonces, aquí en WhatsApp podéis ejecutarlo, tenéis el código QR como si estuvierais vinculando otro móvil, ¿no? Y sincroniza todos vuestros contactos. Y en Claude, yo aquí tengo a mi primo y le quería dar los buenos días. Pero bueno, sin meterme directamente en WhatsApp, le digo, oye, envía un WhatsApp a Felipe dándole los buenos días. Entonces, yo le digo aquí que lo haga. Él tiene mis contactos, me pide permiso, evidentemente, encuentra mi contacto, tiene ahí su número de teléfono y ahí está. Buenos días, Felipe, que tengas un excelente día. Yo sin tocar nada. Es decir, ya MCP puede hacer prácticamente de todo. Os he ido poniendo ejemplos sencillos, pero como veis pueden ser más complejos. Y uno de ellos es que no hace falta que utilicéis un solo MCP. También podéis unir varios, que es aquí donde está la magia, ¿no? Crea un fichero en el escritorio explicando la Segunda Guerra Mundial. Una vez lo hayas creado, súbelo a un hosting. He desarrollado un MCP para un hosting, que os lo compartiré al final. Y luego envíaselo a Laura, que es mi pareja. Entonces, pues bueno, aquí ya me ha generado mi TXT, ¿no? Algo sencillito. Lo ha subido a un hosting, ¿vale? Para no necesitar pasarle el fichero. Y aquí, si os fijáis, pues ahora, permitir. Hola, aquí tienes el enlace al archivo, tal. Es decir, y le envía ya el enlace a ese hosting, ¿no? MCPs, hay un par de páginas que ya son como el App Store de los MCPs, ¿no? Aunque cuidado porque están mantenidas por terceros. Una de ellas es esta de aquí. Esta está mantenida directamente por Anthropic. O sea, estos están, bueno, validados y os lo recomiendo. Y luego la otra es mcp.seo, que esto es como un poco lo que os enseñaba en la imagen, el App Store de los MCPs, ¿vale? Em, lo dicho, tened cuidado con cuál instaláis, cuál no instaláis. He visto demos muy interesantes, por ejemplo, con Postgres, SQL, donde tú puedes literalmente chatear con una base de datos porque por debajo él está haciendo bueno, todo lo que necesita. Y también podemos desarrollar MCPs propios. Y aquí os quería explicar cómo realmente está funcionando el protocolo, ¿no? No sé si os acordáis cuando hablábamos de comunicación, cliente, te envío las tools. De hecho, vamos a volver para verlo. Aquí cuando el servidor responde con sus capacidades y con sus tools, lo que está haciendo es enviarle lo que tenemos aquí. Esto de aquí. Nosotros aquí estamos registrando una tool, ¿vale? Es decir, nosotros en un servidor podemos tener una tool como mínimo, pero podemos tener, no sé si hay un límite, pero por ejemplo GitHub en su MCP tiene mogollón, ¿no? Y esto es al final el lenguaje natural que el LLM sí que entiende y puede ejecutar, ¿vale? Entonces, por ejemplo, he desarrollado un MCP propio que me descarga vídeos de YouTube. Yo le paso una URL y me los descarga. Entonces, le das un nombre, le das una descripción, muy importante la descripción, porque si tú aquí le pones la descripción, envía un WhatsApp a no sé quién, no, evidentemente no lo va a ejecutar. Y luego, igual que nosotros en una función, en Python, en JavaScript, en lo que sea, tenemos inputs, entradas dentro de las funciones, nosotros aquí tenemos lo mismo. Oye, necesitamos un string, que es la URL del vídeo, y luego aquí en este array decimos que está requerido. Esto es lo que luego el MCP está leyendo por debajo y es capaz de llamar esas funciones para ejecutarlo. Lo mismo con el hosting de ficheros, es prácticamente lo mismo. Nosotros tenemos un string que es la ruta del fichero que queremos subir y funciona muy bien el hecho de ponerle ejemplos. Con los ejemplos suele fallar menos. Si vais a desarrollar MCPs, Anthropic, la verdad es que lo ha montado muy bien, la documentación es un 10. Ha desarrollado un inspector que han llamado, ¿vale? Entonces, este inspector, yo por ejemplo tengo aquí un MCP preparado. MCP demo. Vale, este MCP demo simplemente es un hello world, saluda. Tú le mandas un input y te lo saluda. Si ejecutáis aquí nos da la ruta, si ejecutáis el inspector, lo que os va a devolver es esto, ¿vale? Es decir, esto es una página para que debuguéis los MCPs que desarrolléis
Para utilizarlo, conectáis. Si os fijáis, aquí tenéis el tipo de transporte que os había comentado. En este caso, y en la mayoría de los casos, va a ser STDIO. Listamos las tools. Pueden ser una, como es en este caso, pero pueden ser muchas. Y si os fijáis, en este caso, script, es decir, buenos días. Pues aquí nosotros tenemos la clase 102, era, ¿no? Clase 102, run tool, y esto es como una llamada a una función. Es decir, buenos días, clase 102, ¿vale? Es decir, esto es una herramienta muy interesante de parte de Anthropic para poder, bueno, debuguear estos MCPs que desarrollemos. Y hablando de MCPs desarrollados propios, os voy a enseñar este que he desarrollado yo, ¿vale? Vamos a abrir un chat nuevo en el que le voy a indicar que me descargue este vídeo de YouTube, ¿vale? Entonces, si os acordáis, mi carpeta de descargas pues estaba con los documentos y con las imágenes. Vamos a permitirle la descarga. Y en este momento lo que va a hacer es utilizar una utilidad que yo tengo en mi equipo para ir descargando los vídeos. De hecho, si os fijáis, pues bueno, ya está descargando ahí las diferentes partes. Y una vez acabe, pues nos dará el fichero MP4 que podremos, que tenemos aquí, ¿vale? Es simplemente bueno, un pequeño ejemplo, ¿no? de lo que podemos hacer con MCP. Pero lo dicho, no os quedéis aquí, intentad combinar diferentes MCPs y pensad sobre todo en las oportunidades que tienen los MCPs en el mundo de la empresa y no con nuestras tonterías, pero bueno, estos ejemplos sencillitos que hemos visto, ¿no? Se pueden hacer cosas muy interesantes y cosas serias. Y llegamos ya casi al final. Vamos a hablar rápidamente de MLOps. Yo profesionalmente me dedico al tema del DevOps, ¿vale? Y MLOps viene a ser lo mismo aplicado al Machine Learning. Ya no dejan de ser, lo llaman una filosofía, no dejan de ser prácticas, herramientas, procesos para poder desarrollar, entrenar, validar, mantener modelos de Machine Learning. Al final el MLOps está dentro del DevOps, toca Machine Learning y también toca el ingeniería de datos, aunque bueno, el Machine Learning y la ingeniería de datos siempre van de la mano. No sé si conocéis a Noam Gift, bueno, del tema de MLOps es como la cabeza, tiene este libro publicado, tiene muchas entrevistas y en una de las últimas entrevistas dijo que al final MLOps es 30% DevOps, 20% pues tema de datos y Machine Learning. Y ese mismo señor, en esta entrevista, lo que decía es, oye, si queremos aprender MLOps, lo que tenemos que hacer es fijarnos qué han hecho los desarrolladores todo este tiempo con Devo. No os quiero asustar con este flujo de datos que he pillado de AWS, pero al final este es el ciclo de datos de un modelo. Tenemos la parte de preparación de datos, eh, limpieza, normalización, regularización, la parte de entrenamiento, el tuning de hiperparámetros, etc. Cualquiera que hayáis entrado en un modelo sabéis que aquí no se pierde, se invierte el 80% del tiempo y tener este flujo bien diseñado te puede ahorrar muchos quebraderos de cabeza, principalmente porque 8 de cada 10 modelos no llegan a producción. Entonces es importante tener un ciclo de vida bien estructurado y definido, ¿vale? Tenemos 4 principios, que son el control de versiones, igual que en el desarrollo de software, la automatización, muy ligada al CI/CD, y la gobernanza de los modelos. Control de versiones, igual que trabajamos con Git, con nuestro código, también trabajamos con DVC para los datos, ¿vale? Al final tenemos que aplicar el mismo control que utilizamos para el desarrollo de software normal para el tema del Machine Learning, ¿no? Para los datos, modelos, también para el código. Nuestros principales activos, ¿no? Número 2, la automatización. Tener una pipeline, un flujo de trabajo, desde la ingesta de los datos, preprocesado, limpieza, etcétera, entrenamiento. Y aquí tenemos herramientas como Airflow, como Kubeflow en Kubernetes para hacerlo, incluyendo pruebas automatizadas, incluso voy a decir que esto haría para más con Terraform, etc. Muy ligado a la automatización tenemos el CI/CD, herramientas como GitHub Actions, Jenkins, GitLab CI/CD, lo que nos permiten es crear estos workflows, estas automatizaciones con los diferentes pasos, ¿no? Con el entrenamiento continuo, con el monitoreo, para que todo esto no sea que a mí hoy me apetece entrar en el modelo, mañana lo subo a tal, o simplemente que esto esté diseñado y en una pipeline. Y por último, la gobernanza, es decir, buenas prácticas,
colaboración entre los perfiles técnicos y de negocio, y diferentes, bueno, lo que se viene haciendo siempre en software, buena documentación, seguridad, privacidad, pero todo aplicado al Machine Learning, que viene a ser el DevOps. Beneficios, pues al final son poco palpables, al final no es como el MCP que lo hemos visto y es muy chulo tal, al final el MLOps es más abstracto, no deja de ser una filosofía, entonces al final es más difícil de cuantificar, pero sí que es verdad que una organización que no tenga MLOps y sí que la tenga, va a haber reducción del time to market, mejor productividad, aunque la productividad es muy, muy abstracta en este mundillo, ¿no? Son líneas de código, es menos tiempo de entrenamiento, bueno, e implementaciones eficientes. Os dejo aquí el repositorio que os he preparado, lo voy a enseñar rápidamente. Aquí os dejo, ¿vale? Es un pequeño repositorio, ¿vale? Con todo lo que hemos visto, cómo ejecutarlo, pequeños tips, etcétera, cómo hacer absolutamente todo. Está en mi GitHub, está público, y ahí os dejo también cómo conseguir lo de la licencia de Copilot, ¿vale? Y aquí acabamos. Os dejo aquí, no sé si queréis poner lo dejo un minutillo. Y nada, ya acabando, os dejo, si queréis, mi LinkedIn, publico sobre inteligencia artificial, sobre muchas curiosidades, y también, si no, mi página web donde publico los proyectos, no solo este en el que os he comentado, sino otros más que estoy desarrollando y que son, bueno, para mi gusto muy interesantes. Y quería acabar con tres reflexiones. La primera, que se me ocurrió el otro día, es que nosotros antes trabajamos en aplicaciones de escritorio. Descargábamos la aplicación que fuera y la utilizábamos en nuestro ordenador. Y eso cambió al navegador. Ahora prácticamente todo lo utilizamos desde el navegador. De hecho, tengo Visual Studio Code, pero el 90% del tiempo estoy desde el Codespaces de Internet y prácticamente todo lo se utiliza desde el navegador y todo está yendo hacia el navegador. Y lo que creo es que próximamente todo irá hacia GPT, hacia Gemini, hacia lo que sea. Con MCP al final nosotros podemos vivir dentro del LLM, enviar un correo bueno, WhatsApps, correos, descárgame esto. Al final los MCPs van a llegar para quedarse y van a traer soluciones para muchas cosas. Luego, ChatGPT OpenAI todavía, bueno, se ha pronunciado con el tema de los MCPs, pero todavía no ha implementado nada. Y yo lo que creo que está pasando es que van a hacer una especie de App Store bien hecho de MCPs. El problema que tiene MCP, lo habéis visto, es que tenéis que configurar un JSON, tenéis que meter ahí los MCPs que queráis. Y esto para la mayoría de usuarios es muy engorroso y no es fácil de utilizar, no lo tenéis tampoco en el móvil. ChatGPT, si os acordáis, tiene una sección de GPTs, pues yo creo que por ahí harán algo similar con los MCPs y os permitirá, pues bueno, instalar el MCP de WhatsApp y directamente desde ChatGPT pues enviar WhatsApp a vuestros grupos o a lo que queráis. Y luego, viendo lo que hemos visto, un agente no deja de ser un LLM con esteroides, con MCPs. Al final no deja de ser eso, un LLM al que le estamos dando capacidades agénticas con los MCPs para poder hacer acciones en nuestro nombre, ¿no? Aquí con los agentes, cada proveedor de inteligencia artificial tiene su definición de workflow agéntico. Anthropic tiene una guía muy buena para agentes, OpenAI tiene otra, la recomiendo leer, pero al final, no, en mi opinión, no deja de ser esto. Un LLM que tiene capacidades agénticas y si os fijáis las demostraciones que hemos visto de agentes, comillas, por ejemplo, de OpenAI, el operator creo que se llamaba, al final lo que está haciendo es navegaba a la web, hacía tal, todo lo que puede hacer ya con MCP. Lo que hace falta es, bueno, que la comunidad, nosotros lo utilicemos y nos sumemos. Y esto es todo lo que os quería comentar. No sé si tenéis alguna duda, queréis comentar algo, cualquier reflexión, bienvenida. ¿Dudas, Mario? Desaparecido. ¿Conocéis MCP?
¿no? ¿Y qué tal? Sí, ¿te ha gustado? Sí que tengo una pregunta ya un poco más de lo que uso, no, no lo que nosotros Sí, de sí. niña 3 años. El tema de seguridad, lo fácil que romper un modelo de lenguaje, ¿cómo de fácil va a ser que lo usen en una ya Yo creo que al final iban a ser desarrollos in-house, es decir, MCP que se desarrollen internamente. Al final, los modelos que corren dentro de la empresa, sabéis el problema que tienen, y es que cualquiera puede filtrar una clave API, puede filtrar unas credenciales. De hecho, aquí en la RouteCon el año pasado, que estuve con Mario, Chema Alonso compartió una cosa que habían hecho en Telefónica, que era un proxy que antes, cuando estaban compartiendo información con ChatGPT, detectaba credenciales y las eliminaba antes de enviarlas. Yo creo que pueden hacer algo similar con los MCPs, pero vaya, que al final no deja de ser, si os fijáis, el MCP realmente no es más que darle poder a la IA para que ejecute funciones de JavaScript, bueno, de TypeScript, tienen SDK para Python, para C Sharp, para, bueno, un montón de lenguajes. Solo le estamos dando permiso a eso, que ejecute funciones. Ahora bien, habrá que tener cuidado de lo que puede ejecutar y Claude, por lo menos, te está preguntando cada vez si lo quieres o no quieres ejecutar, lo cual ya está sentando un poquito las bases oye, cuidado con lo que estás haciendo. Que lo mismo le envías un WhatsApp a tu amigo y se lo envías a saber a quién. ¿El Rabbit R1? Sí. es que puede más eso. Pues yo creo que murieron un poco porque no tenían aplicación. Vinieron un poco. No sé si conocéis el Rabbit y Era un cacharrito así, que al final lo que era, pues, como tener ChatGPT en la mano, ¿no? Y te permitía, pues, sacarlo, hablarlo con él y nada que no hiciera ya la aplicación de ChatGPT. No sé si también tenía una cámara, te permitía hacer cosas de visión. El MCP al final te daría muchas más cosas, pero murió porque al final no deja de ser algo que perfectamente era una aplicación. Tenía poco sentido, en mi opinión, comprarse un producto que al final era una aplicación gratuita, ¿no? Ya tienes el hardware en tu móvil y el que vas a ir ganando son, pues bueno, ChatGPT o Gemini, etcétera. ¿Qué querías decir? Sí, lo han sacado. Lo único, lo único eso, que no sé qué precio tenía el Rabbit, pero era caro, era caro. Pudiendo descargarte gratis cualquier aplicación. La recomendaron o algo así. Y la gente Sí, sí, cierto. a ver, me alguna otra película. Mm, sí. De hecho, 12SV bromeaba con eso diciendo, joder, me he despertado y la tostadora me pedía el MCP para no sé qué. Al final va a estar todo, al final es como es el protocolo de unión. Es lo que nos permite conectar esta tecnología que estaba llegando a su límite de lo que podía hacer, al final, o sea, la evolución que hemos visto. Primero no hacía nada, luego las tools, y al final es, oye, OpenAI no puede estar desarrollando una tool para absolutamente todo. Que la comunidad lo desarrolle y nos haga el trabajo y ya luego lo que tendrán que hacer es lo que hace Apple, lo que hace Google en su tienda de aplicaciones, validar la seguridad no de las aplicaciones, sino de los MCPs. Que ahora van a ser como las aplicaciones de los modelos de lenguaje. De hecho, ya hablaban de sistemas operativos basados en modelos de lenguaje y los MCP serían lo que es las aplicaciones de esos. Las APIs cada vez van a ser más importantes, yo creo, por el tema de los MCPs. Sí que es cierto que no he sacado ninguna demo con APIs, pero si os fijáis, conocéis a Mirudev, en la comunidad del desarrollo es muy importante, hizo hace una semana justo una demo de MCPs y la demo que hizo fue con una API.
al final va a ser muy importante porque es la forma que tiene el modelo de acceder a datos real, datos de tiempo, datos de lo que sea, y va a ser, yo creo que muy importante. No solo acciones de tú pídele para que haga, sino vuélcame información del partido de fútbol de ayer, del tiempo para mañana, de lo que, de lo que sea. Y cada vez va a ser más importante las documentaciones, como hemos visto, para que las entiendan no solo los humanos, bueno, ya no los humanos, sino los modelos de lengua. Entonces yo creo que las APIs van a ser más importantes, sí, en ese sentido. María, enhorabuena por la charla, Álvaro. Y una pregunta. ¿En el modo agéntico van a llegar también o va a ser? Bueno, ayer sacó OpenAI su versión de shopping, ¿no? Que te buscaba los productos. Y ahí yo creo que el problema va a ser si te fías o no de la tarjeta de crédito. Pero yo creo que esto es lo mismo que nos pasó hace 10, 15 años, ¿no? La gente cuando decías, oye, me he comprado por Amazon de los primeros, ¿no? Me he comprado por Amazon un libro, tal, ¿cómo metes la tarjeta ahí? Te van a robar los datos, tal, y ahora ya tiene Amazon los datos de tu tarjeta, de los de todo el mundo, ¿no? Y nunca ha pasado nada, no hay ningún problema. El problema va a ser no tanto de los datos de la tarjeta, que eso evidentemente está securizado, sino tú pides un libro, igual te entiende y te trae cualquier otra cosa. Pero bueno, por ahora, si os fijáis en estas demos, vamos, son demos básicas, pero incluso ya con demos donde vas encadenando varios MCPs, funciona muy bien. Que es ahí donde está ahí la magia. En una demo hemos visto que encadenábamos tres, generaba el fichero, lo movía al escritorio, lo subía a un hosting, luego te lo enviaba por WhatsApp, pero eso es la base y para poder hacer más. A mí me recuerda un poco a Hub. Sí. Yo pregunto si el MCP depende del sistema operativo también. Porque pueden encadenar un archivo eh, y si va a depender del modelo o del sistema del que porque no es lo mismo crear en Windows que Ujú, crearlo en Linux o correcto. Mac sea. Sí, sí, es un Unix al final. Muy interesante la pregunta porque al final va a depender de quién ya ha desarrollado ese MCP. Tú que tienes un Windows, ¿no? Pues Tengo Linux. tienes Linux y Windows, claro. Si tú, por ejemplo, desarrollas este MCP que es el de File System, este es de Anthropic, es oficial, por así decirlo. Entonces, lo que han hecho es detectar el sistema operativo en el que te estás moviendo y no es lo mismo un copy, un move, un tal en PowerShell que en una shell de Unix. Si tú desarrollaras uno tú propio y lo haces solo para Unix, pues lo vas a llevar a Windows y te va a fallar, seguramente. Al final va a depender del desarrollador, pero todo esto poco a poco irán, hombre, se tendrá en cuenta, sobre todo para estos casos. Porque todos los demás que he visto no interactúan con el sistema de ficheros. Al final el sistema de ficheros es copia, mueve, crea, elimina. Ya lo tenemos aquí, File System, Windows, Mac, etcétera, y sin problema. Pero lo veo muy interesante, sí. Sí, es el justo. El tema de la Sí, no sé si conoces algún recurso o algún de integrar MCPs, RAR, para que sean más fiables. Al final el RAG lo que hace es volcarte toda la información, le das mucho más contexto. Con MCP también puedes hacer lo mismo. Eh, lo comentaba aquí el compañero, tú puedes ir a una API, pedirle información y le estás volcando esa información. El RAG yo creo que lo tengo menos controlado que el MCP, pero era más en mayor escala, quiero recordar. Pero al final no deja de ser eso. Lo único, el MCP está más enfocado en esa conexión bidireccional donde tú abres la conexión, porque la abrimos en TLS, en HTTPS, ¿no? E intercambiamos conexión. Créame el repo, ahora haces esto, ahora tal, ahora no sé qué. Y el RAG es como unidireccional, te traigo toda la información y listo. Pero también lo permite MCP. Entonces yo creo que al final va a depender de la adopción que tenga la comunidad y lo que hagamos realmente. Zapier o N8N no usan todavía esto, ¿no? Zapier no sé si lo llega a integrar. Todos son automáticos. Yo creo que son automatizaciones básicas. O sea, sí. Utilicé Zapier y yo creo que fue hace ya 3 años. No lo utilicé recientemente. Pero sí que me suena de haber leído algo de MCP y Zapier. No sé si lo habrán integrado porque sí que estaban integrando mucha IA, pero es,
Zapier al final te permite conectar de todo y saben su fortaleza. O sea, si lo han integrado bien, eso puede ser muy, muy buen producto. Bueno, ya lo era. Sí. 8N no lo conocía, Zapier sí, pero fíjate. Digo, porque vamos muy bien de tiempo. ¿Qué tiempo tenemos? Bueno,